Mira, casi era un problema semanal. Porque no era un caso, era un problema semanal, de acuerdo. Sí, porque el suplemento salía cada semana y cada semana Fernando buscaba lo más interesante y tocaba las llagas que los otros callaban. Entonces eso provocó mucho. Alguna vez se llevó a hacer una sección con Raúl Prieto, Niquito Nipongo, para competir con algo que hacía en Excelsior de Negri, con este otro dibujante, con quien había esa pareja, y digo, vamos a competir con ellos. Y entonces hizo esa dupla en Novedades. Tal vez era Abel Quesada, pero en aquella época en el Excelsior, ¿o no? Abel Quesada estaba en Excelsior, pero no estaba en esta línea. Sí. Luego me jalé a Abel Quesada Novedad. Claro, claro, ¿sí es cierto? Porque cada semana era algo del mundo que estaba cambiando y que la gente conservadora no lo aceptaba. Todavía no había esa apertura, porque cambió el mundo. Sí, claro. Entonces ahora la gente, tú vas y ves unas películas, cosas eróticas, que era imposible que se publicaran en esa época. Pero Fernando abrió el camino. Fernando abrió el camino con muchos, nos provocaba muchos problemas. Pero después, con el tiempo, y como ya han pasado tantos años y uno se vuelve muy viejo, entonces ya lo puedes ver con cierta tranquilidad y lo puedes recordar y comunicar. Sí, no es una crítica, es que así era el mundo de entonces, es que así era México. No puede haber auténtico cambio si no hay memoria, y la memoria de México tiene una inmensa deuda con Fernando Benítez. Ojalá el acto que hoy nos reúne sea nada más el primer paso de la recordación que le debemos como el gran empresario cultural, a falta de mejor término lo de empresario cultural, de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Él mencionaba precisamente, fíjate Fernando, que decía, recordaba lo que había escrito el barón de Humboldt sobre la pobreza en México. Y decía, ahora que vemos lo que está pasando en México a finales del siglo XX, y es como si el barón Humboldt no nos hubiera alertado, sí, porque estamos con índices de pobreza y de miseria, ves, que no han cambiado. Humboldt hablaba también de la tremenda desigualdad, dice, es el país más desigual sí, que conocido. Bueno, lo estamos viendo. Y ahora los reportes del Banco Mundial nos hablan de la desigualdad. Los últimos de la OCDE, donde estamos, es terrible, 52 millones de mexicanos con problemas de alimentos, es terrible. ¿Ves? Esta forma tan fácil que tenía Fernando, esta facilidad para expresar los problemas, era otra de sus enormes cualidades. Y lo que decía Fernando Canales, no los ocultaba si estaba ante un funcionario público. Era muy boquiflojo. Lo decía en su cara. Lo decía. La verdad, cuéntanos un ejemplo para que la gente tenga idea más o menos. Por ejemplo, yo recuerdo a dos presidentes al que le estaban echando muchas cifras optimistas sus secretarios de Estado, y estaba Fernando invitado por una circunstancia muy especial, y decirle, presidente, le están mintiendo. No es así. Yo acabo de estar en esto, tengo estos datos, y sacaba los datos. ¿Ves? Y tal vez la vez que más me llamó la atención fue en una comida donde un escritor palaciego le dijo, y voy a mencionar el nombre del presidente, le dijo al presidente López Portillo que su informe de gobierno había sido el informe más importante que se había
dado en la historia de México. Era un irónico. Pero no, era un escritor que pesaba en ese momento, muy leído. Y además le decía que la mejor prueba era el número de aplausos que le habían, las interrupciones de los senadores y los diputados y los presentes todavía estaba Donceles, si mal no recuerdo. Y estábamos comiendo en la mesa y Fernando le dice: presidente, no le crea a usted, son unos borregos, esos no le están aplaudiendo con verdad, son unos miserables. Él usaba mucho ese término. Esa palabra la usaba unos mucho. miserables. No se deje llevar usted por los aplausos, porque los aplausos son falsos, son unos lacayos. Así, yo recuerdo que el escritor palideció, fue la última vez que lo vi en una comida con Fernando y a nivel de gobierno, y López Portillo lo único que contestó fue: tiene razón, don Fernando, uno se deja llevar por los aplausos. Punto. Pero así era. Fernando escribió sobre los indios a sabiendas de que muchos de ellos se estaban muriendo poco a poco, víctimas del abuso, la injusticia, la soledad, la miseria y el alcohol. La pregunta de Benítez entonces creo que nos concierne hoy mismo a todos: ¿cómo salvar los valores de estas culturas? ¿Cómo mantener los valores del mundo indígena, salvándolas de la injusticia? ¿Pueden mantenerse los valores del mundo indígena lado a lado con los avances del progreso moderno y la norma nacional del mestizaje? Benítez defendió a los jóvenes estudiantes después de la masacre de Tlatelolco y a Octavio Paz cuando renunció a la embajada de la India a manera de protesta. Si Paz puso en riesgo su carrera diplomática en el oscuro año de 1968, Benítez y un puñado de sus colaboradores, entre ellos Pacheco, Monsiváis y Vicente Rojo, pusieron en riesgo su integridad personal por cuestionar en México la mano dura del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Otra de las características de Fernando era un hombre valiente. Sí, era valiente. Te voy a decir por qué era valiente. Hay dos cosas que me llaman la atención. Un día se le ocurrió entrar en la dramaturgia y se puso a escribir un libro. Y luego lo llevó a presentar en Bellas Artes. Claro. Mío, se necesita mucho valor, nunca había hablado de eso. Y hizo el Gran Festival, eso sí lo platiqué hace un mes. Y fue un fracaso. Pero Fernando, a la salida: hermanito, qué gran fracaso. Tenemos que celebrarlo. Y nos fuimos a cenar un grupo de amigos que habían asistido. Pero me acuerdo también cuando fue a ver a María Sabina. Con los hongos. Y yo he pensado, yo tengo ese valor de irme a tomar los hongos, que no sé qué problemas me puedan... Pues él sí, agarró y se tomó los hongos como si nada. Y tuvo toda la experiencia. Para escribir. Pero yo, debo decir, me hubiera dado miedo. Bueno, hay que decir que ese gran fracaso de Fernando Benítez es la puesta en escena de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue... Con un mástil gigantesco. No, eso fue yo no la presencié, pero él sí narraba su más grande fracaso. Y agregaba, además, decía: afortunadamente todos se durmieron. Era la reunión mundial de rectores que había convocado el presidente alemán, era la época del alemanismo. Se habían gastado una cantidad enorme de dinero y fue tan horrorosa. La escenografía falló, los textos, la iluminación, y duraba como 3 horas, casi como el viaje de las carabelas para llegar a América. Bueno, el asunto es que todo el mundo se durmió.
Decía Fernando que gracias a eso se había salvado Bellas Artes de que lo quemaran por la porquería que él había producido. Y te decía yo del valor que... lo de Juan Rulfo, que nos ibas a contar. Lo de Rulfo es que se debe de contar porque ya se nos olvidan a veces las cosas. Rulfo se le ocurrió en una conferencia en la universidad, la época de López Portillo, decir que los generales ya no aguantaban cañonazos de 50,000 pesos o de 20,000 pesos, sino de millones. Desde ese mismo día, el teléfono de Juanito comenzó a sonar, lo amenazaban, toda la noche y en el día. Los militares. Bueno, el asunto es que Juan, que vivía en el edificio contiguo a Fernando, fue a quejarse, le dije, no me dejan dormir. Y fue desde que dije en la universidad lo de los cañonazos de a millones. Bueno, hay una comida con el presidente López Portillo, estaba esperándole el grupo de intelectuales que iba a comer con él, intelectuales críticos, todos ellos, y pues lo normal es la ceremonia de saludar al presidente, y Fernando se nos adelantó a todos, le extendió los brazos a López Portillo y le dije, presidente, salve usted a Rulfo, lo quieren matar a telefonazos los militares. Y entonces ya le contó, le dijo, don Fernando, usted no se preocupe, creo que algo debe estar pasando, en fin. En la noche cesaron las llamadas. Sí, pero era muy así, Fernando. Así era Fernando. Fernando no se medía. Muy generoso. Muy generoso. Era demasiado generoso. Como usted dijo, fue el gran promotor de la cultura en la segunda mitad del siglo XX, Fernando Benítez. Además, para estar aquí, Fernando, me he puesto mis mejores ropas, para que no me reclames como hiciste tantas veces cuando decías que yo siempre iba vestido de harapos. Pero una vez a mano, paso a recordar que la relación que nos unió a los dos estuvo formada por las letras y las imágenes. Y son algunas de las fotografías o recortes que con sus fechas he conservado todos estos años, los testimonios que van a apoyar aquí mis palabras en esta conversación que estoy teniendo contigo. Fue el secretario de Hacienda y otros funcionarios a dar posesión de la dirección del Fondo de Cultura Económica a un descendiente del... Mariano Azuela. De los de abajo, del que hizo ese libro famoso de la Revolución, Los de Abajo, Mariano Azuela. Y cuando estaba ahí, Fernando, con esa cosa teatral que tenía, se puso al frente entre los funcionarios que acababan de nombrar al nuevo director, y entonces dijo, en nombre de los escritores mexicanos, yo quiero agradecer al doctor Orfila Reynal que nos haya dado a conocer al mundo. Entonces, hoy anuncio, nace una nueva editorial, no tenía nada, no tenía nada. Y el director es Orfila Reynal. Y se quedaron todos los funcionarios saliendo de allí. Fernando, tú vas a poner 100,000 pesos. Repartiendo ya la charola para... Y entonces pero no se reservó ningún puesto. No, nunca figuró en siglo XXI, pero él fue el fundador. Sí, y en la noche, lo que iba porque nosotros no nos enteramos sino hasta por la noche, en la noche ya se había la noticia circulado y que había que poner dinero y que había que poner una sede. La sede era la casa de Elena Poniatowska, ahí en Gabriel Mancera. Ahí comenzó el siglo XXI, ¿ves? Y él, Guillermo Haro, todo este grupo, arroparon a Orfila, y lo que quiso ser un desprestigio para Orfila fue una consagración a nivel internacional. Totalmente. Y la creación de una nueva editorial. Bueno, entonces lo que me están diciendo, nos están comentando, es que Fernando no era un mafioso como llegaron a decir, que él era el dueño de la mafia, que solamente publicaba los que él quería. Y pienso, después de escucharlos a ustedes,
que mafia es el que maneja el dinero, ¿no? Mafias son los que manejaban los recursos y manejan hoy los recursos públicos para publicar a veces y muchas veces gente que no vale la pena